Buenas noches a los que se conectan a esta hora a través del Facebook de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX. Esta conexión es para rápidamente reaccionar ante la arbitraria decisión y demás nefasta decisión de Nicolás Maduro de ordenar que comandos antidisturbios civiles, que seguro serán los colectivos armados y los grupos paramilitares armados del régimen, puedan operar a lo largo del territorio nacional para evitar las protestas de los ciudadanos, para evitar las protestas de los venezolanos, pues que están bastante descontentos con lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Y la verdad que esta decisión, que es descabellada, que es loca y que sin duda alguna termina de expresar y termina de mostrar al mundo que en Venezuela existe una dictadura totalitaria, una dictadura retrógrada, una dictadura realmente dirigida por una cantidad de enfermos mentales como el propio Nicolás Maduro y su vicepresidente Tarek El Aissami. Lo que demuestra es que básicamente han perdido el control y el apoyo de esa cúpula podrida de los militares en Venezuela, porque si ellos tienen el control de las Fuerzas Armadas y si ellos cuentan con los militares en Venezuela, si realmente cuentan con ellos, ¿por qué razón tienen que utilizar comandos antidisturbios civiles, que son estos colectivos armados, para ir o para supuestamente mantener la tranquilidad dentro del país, que no van a mantener absolutamente nada? Lo que están haciendo es generando zozobra y lo que están haciendo es básicamente amedrentando a la población, amenazándola con que van a ir los propios grupos armados pues a caerles a golpes y a palos para que la gente no salga a manifestar, pero claramente y taxativamente demuestra que no tienen el control de la Fuerza Armada Nacional. Y no es porque la Fuerza Armada esté al lado de la población venezolana, o no es que la Fuerza Armada esté comprometida con su rol de policía de la Constitución Nacional, simplemente que la Fuerza Armada pues no tiene la intención, por lo que así se evidencia, de atentar en contra de la población venezolana, y es por eso que Maduro desesperadamente acude a esta medida que de paso que es aberrante, es descabellada, es peligrosa, porque sin duda alguna coloca a Venezuela y coloca a el país a las puertas de una confrontación, de una guerra civil, porque si la sociedad venezolana, ¿verdad?, se organiza y reacciona de manera contundente, bueno, entonces veremos un choque de trenes y básicamente Maduro está llevando al pueblo venezolano y está llevando a los venezolanos a una guerra civil y a una confrontación con la creación de estos comandos antidisturbios, estos comandos civiles para impedir que la gente proteste en Venezuela. Realmente el mensaje ante esto es básico. Bueno, los venezolanos tenemos que de una u otra forma mantener la cordura, tenemos que mantener la cabeza bien fría, tenemos que organizarnos, tanto dentro como fuera, para poder enfrentar a esta arremetida y para poder enfrentar a estas decisiones ilógicas de un individuo que ha demostrado su insania mental y que sin duda alguna está preparando o se está preparando para que en el país se mantenga él en el poder por la vía pues del mantenimiento de estos grupos colectivos armados que no son una más que una parranda de delincuentes que han sido irresponsablemente armados por el régimen para defender esa supuesta revolución. Lo que sí es importante y es necesario que los venezolanos en estos momentos pues exijan a todos, tanto al liderazgo político como a las organizaciones no gubernamentales, como a los líderes de base, realmente llegar a un nivel de organización, llegar a un nivel de establecer estrategia y una plataforma para poder enfrentar esta locura que ya que ha venido incrementándose en el país, que ha recaído en el país y que está llevando a este individuo junto con sus secuaces a querer atentar en contra de toda la población venezolana. Porque si nos damos cuenta, y permítanme que me extienda un poquito para los que se están conectando en Venezuela, no, hay un vacío de poder, realmente hay un vacío de poder. La Asamblea Nacional no reconoce al gobierno, obviamente decretó el abandono del cargo en que no han tenido la suficiente capacidad para hacer valer esa decisión. El Tribunal Supremo de Justicia no reconoce a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tampoco reconoce al Tribunal Supremo de Justicia. Nicolás Maduro no reconoce a la Asamblea Nacional. Entonces, cuando estamos frente a esta situación, lo que estamos viendo es un gran vacío de poder donde ningún poder se reconoce a nadie, no se reconocen entre sí, y básicamente lo que tenemos es a un individuo destruyendo Venezuela por la vía de la imposición, por la vía de la dictadura, por la vía de la destrucción sistemática de los venezolanos. Y eso es un mensaje importante para todos en el país.
hay un vacío de poder, aunque Maduro tome estas decisiones, aunque Maduro siga aparentando que tiene el control de la situación, aunque Maduro coloque a Tarek El Aissami ahí al frente del comando antigolpe, de la vicepresidencia, le traslade funciones. En Venezuela hay un vacío de poder. Lo que pasa es que no existe o no hay quien quiera asumir ese rol o esa condición. Lamentablemente las Fuerzas Armadas no están cumpliendo su rol como policía de la Constitución Nacional. Lamentablemente la Fuerza Armada no quiere actuar como debería actuar ante una circunstancia como esta. Vemos una sociedad desesperada haciendo colas para poder comprar comida, para poder recibir medicinas, para básicamente conseguir lo mínimo necesario para vivir, y vemos un liderazgo político completamente fracturado, completamente dividido, que no toma la responsabilidad de organizar a la gente para llenar ese vacío. En Venezuela en estos momentos hay un vacío de poder, hay un desconocimiento completo entre las instituciones y la sociedad venezolana se encuentra completamente acéfala. No tiene direccionamiento, no existe direccionamiento dentro de la sociedad y eso tiene que ser llenado de alguna forma. Y es por eso que envío nuevamente este mensaje a la sociedad en este caso. En un video que grabé anteriormente en YouTube hice un llamado a los militares, que por cierto están siendo también víctimas de su propia revolución. Los secuestran, les caen a golpe, los matan, los encarcelan. Ya no hay distingo de ninguno, le está pasando exactamente lo mismo que le pasa al pueblo y eso está bien que ocurra para que se den cuenta de que los militares que han favorecido esta revolución no están exentos de caer en las garras y de caer en las consecuencias que genera tanta delincuencia dentro del país. Pero también este mensaje es para los venezolanos, para que nos demos cuenta que en Venezuela no hay gobierno, que en Venezuela hay un régimen que ha perdido el control del país, que toma medidas desesperadas como esta de los comandos antidisturbios y que la única forma que nosotros tenemos de poder salir adelante es organizándonos para poder enfrentar esta situación. Este problema no lo van a resolver ni los cascos azules, aunque sería efectivo, no lo van a resolver Donald Trump con todas las medidas que está tomando dentro y fuera de los Estados Unidos, no lo van a resolver la comunidad internacional. Este problema tenemos que resolverlo nosotros y cuando los malos se organizan para atentar en contra de los venezolanos, el deber nuestro es organizarnos para defendernos. Es como que si estuviéramos en un barrio, cuando en el barrio la gente mala se organiza para atentar contra los vecinos, pues y los vecinos no tienen la ayuda ni de la policía ni de los organismos de seguridad, le corresponde a los vecinos organizarse para enfrentar ese mal y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Yo hago un llamado nuevamente desde el exilio donde me encuentro, no por comodidad ni por cobarde, sino por las circunstancias que me han traído hasta acá, a que realmente nos organicemos, a que nos organicemos dentro del país y fuera del país, porque también hay más de 1,5 millones de venezolanos, de manera tal de que podamos encontrar los mecanismos y las actividades y las estrategias que nos permitan derrotar a este régimen tirano que ya ha venido tomando y sigue consolidando decisiones arbitrarias como estos comandos antidisturbios que lo que hacen es básicamente poner a una partida de delincuentes, de civiles que no tienen la autoridad y que no tienen la preparación a tratar de contener una sociedad que está molesta, una sociedad que quiere respuesta, una sociedad que quiere encontrar soluciones a sus problemas. Nuestro deber, el deber de todo venezolano es organizarse para poder enfrentar a estos delincuentes y para poder dirigir y poder impulsar una transición en el país que nos permita vivir en libertad y en democracia. Nuevamente este llamado a todos los venezolanos para que le exijan a los líderes de base, al liderazgo político, organización, unidad y estrategia para derrotar a este régimen tirano.